cómo debemos de andar, como es digno del llamamiento del cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar al literal A que tienen ahí en sus bosquejos, que es guardar la unidad para con los hermanos. Y en segundo lugar, el literal B, vamos a hablar acerca de cómo guardar la unidad para con Dios, ¿verdad? Esos son los dos puntos que vamos a entrar ahora y vamos a poder revisarlos con la escritura. Vamos a leer una vez más versículos del 1 y vamos a leerlos hasta el 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en todos, muy bien. Estos 6 versículos nos encierran uno de los temas principales de la carta a los Efesios, el cual es la unidad. El apóstol Pablo al inicio del versículo 1 comenzó enseñándonos, rogándonos que debemos de nosotros andar. Andar, hablamos la semana pasada que nos habla de un caminar, que tenemos que estar muy atentos a la manera como nosotros caminamos como hijos de Dios. En segundo lugar, nos dice que andéis como es digno del llamado que cada uno de nosotros tiene, digno de la posición a la que Dios nos ha llamado, de ser sus hijos, ¿verdad? Si somos hijos de un rey, tenemos que representar, tenemos que comportarnos, tenemos que caminar como hijos de un rey, dándole honor a él, exaltándolo a él con nuestras actitudes, con nuestra forma de caminar y de comportarnos. Y luego en tercer lugar vimos que dice, dignos de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es el llamado. Es eso a lo que nos vamos a dedicar, que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora vamos a entrar al siguiente punto, que es cómo podemos guardar la unidad. Este tema es algo bien fundamental, esencial en la vida de cada persona. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber qué es la unidad. Tenemos que aprender a guardar la unidad del Espíritu, como dice el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice, solícitos. Solícitos significa denle prisa, háganlo pronto, no lo dejen esperar más. Dice solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Pero antes de entrar al versículo 3, quiero que veamos el 2 y vayamos poco a poco avanzando. No sin antes decirles, la unidad en el cuerpo de Cristo es urgentemente necesaria. No es opcional. La unidad en el cuerpo de Cristo no es opcional. Me refiero a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Así como en un hogar el esposo, la esposa con los hijos son uno, también nosotros en la iglesia de Cristo tenemos que aprender a ser uno. Y miren que es difícil, porque como bien se dice, ¿verdad? Que cada cabeza es un mundo. Pero en la iglesia de Cristo no tiene que ser así. Eso puede funcionar en el mundo, pero en la iglesia de Cristo no puede ser cada uno con una mente diferente, cada uno pensando algo diferente. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que unificar nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro espíritu a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Fíjense la idea que el Señor nos da en la Escritura, y el apóstol Pablo lo habla largo y tendido en sus cartas. El apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza y la iglesia dice que es ¿el qué? El cuerpo. Ahora, yo pregunto en lo natural, ¿quién es el que dirige el cuerpo? ¿Quién le dice a mi mano que se tiene que levantar, que tiene que hacer movimientos? ¿Quién le dice a mis piernas que tienen que caminar? ¿Quién es el que da las órdenes? El cerebro, el que está en la cabeza. Así es que nosotros en el cuerpo de Cristo de la misma manera, nosotros deberíamos, todos nosotros somos miembros, ¿ok? La iglesia en general es el cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ven cómo la idea en lo natural es así también en lo espiritual?
Cristo es la cabeza. Cristo es el que da las órdenes. Cristo es el que dice hacia qué dirección nos extendemos, hacia qué camino vamos a tomar. Pero nosotros como sus miembros, ¿qué tenemos? ¿Acaso mi dedo está separado de mi mano? ¿Acaso mi brazo está separado de mi cuerpo? ¿Verdad que no? Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que comenzar a comprender la necesidad de la unión en el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto que Dios ha establecido líderes, Dios ha establecido pastores, a los cuales nosotros nos tenemos que someternos, sujetarnos y obedecer, pero también el líder tiene que estar sujeto a la cabeza. La dirección que va a dar Cristo, el pastor, el líder, el ministro la tiene que inmediatamente captar y pasarla a todos los miembros y comenzar cada uno a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Ahora, ¿por qué es importante la unidad? ¿Por qué? Vayan conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Si alguien tiene la cita, me la ayuda para que te quedes tú en Efesios nada más. Deuteronomio 6, 4. El primero que lo tenga, por favor, me la lee. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás... Solamente el versículo 4. Okay. Únicamente el versículo 4. Así es claro, específico y corto. Para que si da más explicaciones nadie se pierda. Dice, oye Israel, oye, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos son? Uno. Es uno nada más. Es uno. Jehová nuestro Dios es uno. A pesar de ser tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Escritura claramente, Jehová nuestro Dios uno es. Cuando nosotros comenzamos a entender por qué la unidad en el cuerpo de Cristo es necesaria, vamos a poder ser también uno con Cristo, uno con Dios, uno con el Espíritu Santo. Jehová nuestro Dios uno es. Lo que el Padre hace, lo consulta con su Hijo y lo consulta con el Espíritu Santo. Si no, un ejemplo claro de esto está en el Génesis. ¿Qué dijo Dios en el principio? Hagamos. Dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, y comenzaron juntos a trabajar en completo acuerdo, en común acuerdo. Dios Padre y Dios Hijo siempre está unido el uno al otro. Ellos trabajan en unidad. Es una de las características de la Trinidad. Unidad, uno. Así como el Padre y el Hijo es uno, así también nosotros tenemos que llegar a ser uno en el cuerpo de Cristo. Ahora, avancemos. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta preciosa oración que hizo el Señor Jesús el último día que estuvo con sus discípulos. Juan, capítulo 17. Fue la última noche que Jesús estuvo con los discípulos. Para este momento ya Judas Iscariote, el traidor, ya no estaba con ellos. Ya Judas se había apartado, separado del grupo. Por eso es que el Señor Jesús comienza a hablar cosas más específicas. Y uno de los temas que Jesús habló, ya que no estaba el Judas Iscariote con ellos, una de las cosas que Jesús habló fue acerca de la unidad. Fue acerca del amarse los unos a los otros. Qué importante y qué precioso es comprender estas cosas. Veamos la oración del Señor Jesús para con el Padre Dios con respecto a sus discípulos, a sus apóstoles. Juan 17, el versículo 15 hasta el 24. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hasta ahí está bien. ¿Se fijó? Leyó claro los versículos, clara la oración que el Señor Jesús hizo por sus discípulos. Le dice, Padre, para que todos sean uno. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Ser mejor que el hermano que tenemos a la par, hablar más bonito que la otra persona. El llamado que Cristo Jesús nos hace a nosotros como miembros es que seamos uno. Así, y todavía pone Jesús el ejemplo, así como tú, oh Padre, y yo somos uno, trabajamos en unidad. Por eso es que es importante mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. La semana pasada lo mencioné y ahora lo vuelvo a mencionar. La unidad en el cuerpo de Cristo se pierde cuando alguien se cree que es mejor que los demás. Si alguien comienza a creerse y a decir, no, es que yo hablo más bonito, no, es que yo camino más bonito, no, es que nadie es tan bonito como yo, ahí usted está rompiendo con la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí usted básicamente se está haciendo anticristo, porque todo lo que es diferente a Cristo se torna anticristo. Y Cristo no está dividido. Él es uno como el Padre y Él son uno. Así pide también que sea la iglesia. Ahí lo vimos en la oración. El mismo Señor Jesús le dice, la gloria que me diste, el Padre no dijo, no, tú eres el Hijo, yo soy el Padre, la gloria solo va a ser para mí. No, dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mis amadas hermanos, es importante mantener la unidad del cuerpo de Cristo. 2 citas más para poder ir avanzando con respecto a la unidad y luego pasar al siguiente punto. La unidad es urgente en medio del cuerpo de Cristo. En mi país hay un dicho que dice que una sola golondrina no hace verano. Eso lo dicen en el mundo. Pero ahora en el cuerpo de Cristo tenemos que comenzar a provocar la unidad. Cada uno de nosotros tiene que unirse a nuestro hermano, amándonos, perdonándonos. Ese es el segundo punto que va a tratar el apóstol Pablo de los versículos del 3 en adelante, ¿verdad? Pero la unidad es necesaria. Ahora, para que alguien entienda la unidad, tenemos que explicarla. Nadie nace aprendido. Tenemos que conocer lo que la Escritura, lo que la Biblia, lo que Dios habla con respecto a la unidad. Nadie puede ser unido a otra persona si en el corazón de uno mismo hay división. Lo que estábamos hablando al principio con mis hermanas. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo yo voy a procurar la unidad si ni siquiera sé qué es eso? Si ni siquiera sé cómo se practica, ni siquiera sé cómo se vive, si en mi corazón hay pleitos, hay celos, hay ira. Bueno, 4 escrituras, voy a agregar 2 más escrituras a las que ya le había dicho. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a ver cuál es el origen, por qué no puede haber unidad en una persona. Acuérdense que estamos siendo partes de un cuerpo. Y si una persona entra al cuerpo pero no puede mantener la unidad, es porque hay un problema en esa persona. ¿Cuál es el problema? Santiago capítulo 4 y el versículo vamos a leer del 1 al 4. ¿Que alguien me lo lea? ¿De dónde vienen los pleitos y guerras? Las guerras, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿De dónde vienen entonces los pleitos, las guerras? ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen la codicia, el deseo de matar? De un corazón que está sucio,
que está contaminado, de un corazón que está dividido. Nadie puede traer unión a un lugar si en su propio corazón hay división. Es por eso que miren, desde la semana pasada hemos estado hablando acerca del hombre interior, cómo el Señor Jesús, que mora dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, Él lo que quiere hacer primero es trabajar nuestro interior. Ven cómo paso a paso la Escritura se va como una cadena con eslabones, se va uniendo. No podemos llegar al punto de la unidad si el Espíritu Santo todavía no ha limpiado el interior, si el Espíritu Santo todavía no ha trabajado dentro de nosotros, no ha quitado, no ha limpiado, no ha echado su agua, no ha esparcido su agua limpia para que dentro de nuestros corazones se quiten esas cosas malas. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las grandes guerras? Del corazón no tratado, no trabajado de las personas. De ahí nacen los pleitos. De aquí dice el apóstol Santiago, dice, de vuestros miembros, se refiere de tu interior, de tu sentimiento, de tu corazón, de ahí viene todo eso. Luego el siguiente versículo 2 dice, codicia, el deseo de matar, la envidia, todo eso sale de lo mismo, del corazón. Otra escritura, Oseas capítulo 10. Oseas, capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Oseas está antes de Joel, después de Daniel, Oseas. Ok, capítulo 10 de Oseas, versículo 1 y 2. Póngale mucha atención a esta escritura, porque voy a preguntar que ustedes me enseñen qué es lo que dice este versículo. Ok, capítulo 10, versículo 1 y 2. Se lo voy a leer yo, pongan ustedes atención, se los leo yo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. En estos dos versículos, tomando de ejemplo al pueblo de Israel, podemos ver el mismo problema de lo que Santiago habla. ¿Cuál es el problema, según lo que dice el profeta Oseas acerca de Israel? Y no que estemos señalando ni juzgando al pueblo de Israel. Es un ejemplo que la Escritura ha dado. Ok, ¿cuál es el problema entonces, señala el profeta Oseas en cuanto a Israel? ¿A dónde está el problema? Su corazón dividido con los ídolos. Exacto, su corazón estaba dividido, su corazón estaba lleno de ídolos, pero hay un punto más, yo lo he subrayado, porque en el versículo 1 por lo menos 4 veces menciona este grave problema, que es el problema que se halló también en el querubín, en Satanás, en el que ahora es Satanás, perdón. Abundancia. Es orgullo. Orgullo, miren, dice de la abundancia del fruto para sí mismo. El fruto que tenía no era para Dios, no era para compartir, era para ellos mismos. Como egoísmo. Exacto, es lo mismo, el orgullo, el egoísmo, la arrogancia, la altivez, básicamente todo eso es el mismo asunto. El mismo problema de un corazón dividido. El problema del orgullo, ¿cuál es? El problema del orgullo es que se cree mejor que los demás. Ese es el grave problema del orgullo. Ven que básicamente estamos hablando de lo mismo, estamos encerrándonos en lo mismo. Dice que la viña frondosa, dice que se hizo frutos abundantes para sí mismo. Luego después dice, conforme a la abundancia de su fruto. Luego dice, multiplicó los altares conforme a la bondad de su tierra. Aumentaron sus ídolos. Mío, 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 mío. Así como los niños, ¿verdad? Los niños desde que nacen están pequeños. Esto es mío. Yo, hijo, comparta. No, es que esto es mío. No lo quiere prestar. ¿A dónde se radica esa gana de posesión mía? Del orgullo. Del orgullo. Es lo mismo que nosotros vemos en Isaías 14 con respecto al querubín. Vamos rapidito. Voy a agregar una cita más. Isaías
capítulo 13, para que veamos el problema del orgullo que viene a resultar en división de corazón, que viene a resultar en que no nos, 14, que no nos permite vivir en unidad, vivir juntos, vivir en armonía. Ok, capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Probablemente no lo leamos todo, pero ustedes me han oído otras veces que este capítulo habla proféticamente de la caída de Lucifer. 14, 11. Isaías 14 y el versículo 11. Esa es una profecía que se dio acerca de la caída de Lucifer. Una profecía que se dio de algo que había sucedido en el pasado, en la eternidad pasada, como lo hablábamos la semana pasada, vale la redundancia. Alguien me lo lee, yo le voy a decir hasta dónde nos vamos a detener. Versículo 11, Isaías 14, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta ahí, Anita. Ustedes lo pueden terminar de leer hasta el versículo 20. Todo este versículo, todos estos versículos nos hablan de la caída de Lucifer, claramente lo dice, del lucero de la mañana, el cual ahora es Satanás. Ahora, en estos versículos se encuentran los 5 yo soy de Satanás. Ahí lo vio claramente, los 5 yo soy de Satanás, versículo, y no es casualidad, el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía él en su corazón, aquí vienen los 5 yo soy de Satanás, dice, subiré al cielo, habla de quién, yo, él, qué orgullo, división en el corazón. Satanás, el lucero, no estaba feliz, no estaba satisfecho en la presencia de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? No estaba feliz de ser parte del ejército de ángeles, de arcángeles, de serafines de Dios. Él quería ser Dios. Ese es el problema de la unidad. Ese es el meollo de por qué no puede haber unidad en un cuerpo o entre las personas. Por el orgullo, por Satanás. Por eso dije, todo lo que se opone a Cristo, ¿qué viene a ser? Anticristo, Satanás, la naturaleza de Satanás. Si alguien no promueve la unidad entre el cuerpo de Cristo, entonces está alineando con Satanás. Sigamos entonces. Primero Satanás dijo, subiré al cielo. Primero. Luego dijo, levantaré mi trono. Imagínense. ¿Qué trono? Él no tenía trono, el único trono que había era del Padre. Él quería levantarse y estar en el trono de Dios. Luego dice, en tercer lugar, me sentaré a los lados del norte. Y para esto podríamos hablar largo por horas, ¿qué significa a los lados del norte? Pero avancemos, el versículo 14 dice, el cuarto yo soy, dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Y el quinto, y seré semejante al Altísimo. Wow. Por su corazón orgulloso, por su corazón arrogante, Dios lo puso en lo peor. Dios, ok, vamos a ver cuál fue el resultado de él. Déjame ver, ok, lee el 20. El 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Tú mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la desobediencia de los malignos. La descendencia de los malignos. Perdón, la descendencia. Y ahí pueden leerlo. Ahora, esta escritura, compruébenla, anótenlo ahí en sus libros y en su casita lo leen. Esta escritura la pueden comparar ustedes con Ezequiel 28. En Ezequiel 28 está básicamente lo mismo que el profeta Isaías recibió de parte de Dios. Lo mismo Ezequiel 28 también lo describe acerca, compárenlo y vean.
todo lo que él deseó, anheló ser igual que el Altísimo, le salió todo al revés. Porque dice que fue desechado, fue derribado desde el cielo, y ahí fue donde se entiende que destruyó, pasó destruyendo todo lo que Dios había creado hermoso acá en la tierra. Y ahora su morada eterna, ¿cuál será? El infierno. Y por eso es que Satanás quiere llevarse consigo a los más que pueda de toda la raza humana, para no estar solo en el infierno él, juntamente con los ángeles caídos y juntamente con los demonios. Pero ahora, originalmente hemos estado hablando de la unidad. La unidad es necesaria. Ahora hemos visto las repercusiones o los problemas cuando no queremos estar o vivir o caminar en unidad en medio del cuerpo de Cristo. Jesús nos llama, el Hijo de Dios, Dios Padre nos llama a vivir, a caminar en unidad. Salmo 133, un versículo muy conocido, un capítulo sumamente conocido por todos nosotros. ¿Qué dice el Salmo 133? Del 1 hasta el 3. Solo son 3 versículos. Salmo 133, 103, 1, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ok, dame un momentito. Dice, miren, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unidos. Unidad, exactamente. Y el salmista David dice que es bueno, que es delicioso, que es agradable habitar los hermanos juntos. Ahora yo le voy a agregar, cuando tenemos la mente en el lugar correcto. Es agradable. Nos disfrutamos de una manera que uno quisiera, como dice Anita, yo quisiera que todos los días viniéramos a la clase. Yo también. Porque nos disfrutamos, también ya necesita. Nos disfrutamos porque tenemos la mente en el lugar correcto. Es bueno, es agradable habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quieres agregar algo? Me dice la cara, solo la cara. Ya tengo la Lo que se me viene a la mente es que cuando habitamos en armonía es porque estamos adentro del diseño de Dios. Cuando estamos en la mente de Cristo, estamos dentro del diseño de Dios, porque lo que Dios diseñó es bueno, es agradable. Entonces nosotros podemos disfrutarlo. Y si hay algo que nos impide disfrutar de eso, se llama pecado. Exacto. El orgullo, el corazón, el pecado no nos permite disfrutarnos. Entonces dice el apóstol, dice el rey David, es bueno, es agradable, es delicioso estar los hermanos juntos. Cuando esta palabra está escrita aquí que dice es delicioso, a mí se me hace la idea como que si nos comiéramos un ice cream o un cheesecake el o algo. pan de ahorita. Exacto, el pan que Qué acabamos de rico. comer ahorita. Que dice uno, ay, qué delicioso. Así es habitar juntos. Es delicioso. Yo digo, yo pruebo a mi hermana Janet y yo digo, ay, qué sabrosa Janet, cómo sabe de rico, porque su espíritu transmite paz a mí, alegría, gozo. Ella me transmite y yo también, y así nos bendecimos unos a otros. ¿Sí, Lucy? Yo decía, ¿verdad? Ella, a mí me gustó mucho la clase, ¿verdad? Pero yo decía, wow, que usted, ¿verdad? Qué amor, qué paciencia para explicarnos, cómo... Ay, no, es que no hay palabras para... Es delicioso. Wow. La palabra, sí. Sí. Y gloria al Señor. Una delicia. Porque, exacto, es una delicia. Y eso es lo que Dios quiere. Wow. Yo me Es- fui impresionada de Gloria a la Dios. clase, pero igual de mi maestra, ¿verdad? Ver todas las compañeras, como que no, yo, dice mi suegra, ¿cómo esto? Ay, mi suegra, no me pregunte, no tengo palabras para contestarle, pero todo estuvo, wow. Sí. Delicioso. Un banquete, Un un banquete. Un manjar. Sí, Así igual. le he puesto, Ernita, es Me el dice- miércoles de deleite. De dice deleite. Ernita. No, porque mi esposo dice, cuando tú te conectas con alguien es porque tú hay de la misma miel que tú quieres, ¿verdad? Ahí está esa miel. Y yo le dije, dice, ¿cómo te pareció la clase, mi amor? Y yo, ay, mi amor, es que ahí había miel de la que tú, Gloria a como Dios, cuando la que tú nosotros dices. estamos de lo que tú dices, le digo, ahí había de lo que nosotros a veces nos Es ponemos porque a platicar. dejamos que la palabra fluya. Pues después va a ser eterno. Amén. Así es. Aquí Convivir solamente eternamente una preparación, juntos. ¿verdad? Aquí solamente un gustito que nos están dando Wow. de los que será eternamente y para siempre. Sí. Pero sigamos, versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Miren qué lindo. Cuando Dios envía bendición y vida eterna, cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, cuando nadie se está peleando porque lo vean. Así como aquel, ¿verdad? Que iban todos en grupo y de repente empieza a apartar a todos los demás porque vio que allá estaban las cámaras, ¿verdad? Y dice, yo quiero salir en primera. Trump. ¿verdad? Ahí se acaba la unidad. Cuando todos queremos estar en primera fila. Ay, que me vean a mí. Ah, nadie como yo, ¿verdad? Así. Ay. Ahí se está acabando la unidad. Sí. Preocúpate. Cuando tú te sientas mejor que tu hermano que está a la par tuya, preocúpate y dile, no, Señor, yo quiero mantener la unidad con mis Así hermanos. es. La última cita bíblica. La unidad. Hechos capítulo 2. ¿Queremos bendición y vida eterna? Sí. Tenemos que permanecer juntos Así es. y en armonía, ¿verdad? Y de repente, Señor, ¿y por qué no desciendes? Señor, ¿y por qué no bajas? Y por poco grita el Señor desde el cielo, es que no están en armonía, es que están Hechos peleados, 2. es que no le hablas al músico Dos de la no sé qué. par. Y el Señor allá, sí, es que yo quiero derramar mi espíritu, pero no puedo. No hay unidad. No hay unidad. Armonía. De eso nos va a hablar este capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Inmediatamente, por favor, que alguien me lo lea. Cuando llegó el día de Pentecostés, Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hasta ahí. Miren qué lindo, ¿verdad? Qué mover más precioso. Un viento recio. ¿Y qué sucedió? Fuego, las lenguas, el Espíritu se derramó. Eso es el día de Pentecostés. Eso es el derramamiento inicial del Espíritu Santo. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Juntos. Porque estaban unánimes juntos. ¿Qué significa estar unánimes? Juntos. En la Unidad, misma el mismo secuencia. Exacto, todos en el mismo sentir. Sintonía. Exacto. Sintonizados. Ahí nadie se creía mejor que otro, ahí nadie decía, aquí se va a derramar porque yo lo voy a traer, aquí yo tengo que poner mis manos para que se derrame. No, estaban todos juntos buscando la misma cosa. ¿Qué? Que el Espíritu se derramara, que el Consolador que Jesús había prometido descendiera sobre ellos, y al Señor Jesús ver, al Dios Padre ver que estaban todos unánimes juntos, ¿qué? Se pudieron resistir, enviaron al Espíritu Santo y llenó ese lugar con fuego, con unción, con presencia de Dios. Ahora pregunto, ¿por qué Pablo decía que era importante la unidad? Vea que ahora sí hay una razón más fuerte en nuestra mente del por qué necesitamos ser solícitos en mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Verdad que es importante? Fíjate que dice la palabra que Dios no rechaza al espíritu contrito y humillado. Y cuando estamos reunidos, ¿verdad? En unidad, una cosa que impera es la unidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si estamos, y dice el Señor que donde estén donde estén dos o más, que Él va a estar ahí, ¿verdad? Y si estamos dos o más y estamos con actitud humilde, estamos con el mismo ánimo. Exacto. No hay que irresistible para Dios. Exacto, no puede, sí. ¿Verdad? Se está reuniendo un requisito, más otro. Para el Señor dices, eso es lo que yo quiero. Quizás ahorita no entendamos por qué el Señor, o lo entendemos hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿por qué el Señor pide esto? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor dice, esta es tu posición, esto es lo correcto que debes de hacer? ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que, la forma en la cual opera el corazón de Él, ¿verdad? Que Él dice, esto es lo que quiero, ¿verdad? Entonces,
me pongo a pensar en eso y digo, realmente el Señor es congruente, pues toda la palabra se amarra, Se ¿verdad? complementa. ¿Verdad? Y sí, pues, ¿verdad? Realmente tenemos que ser humildes, ¿verdad? Uno con otro, humildes ante el Señor. Y como decía Jesús, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Se nos quiere salir la naturaleza pecaminosa y salir corriendo donde Dios y decirle, Señor, auxilio. Sí. Y como decía David, limpia mi corazón, Así limpia es. mi corazón. Amén. Yo le decía eso a mi hijo anoche, yo para dormirlo, ¿verdad? Existe este problema. Tenés que ir donde Dios, porque vos solo no puedes, no voy a, esto ya no lo voy a hacer, no sé qué. No, tenés que ir donde Dios. Y tenés que decirle a Dios, limpia mi corazón. ¿Verdad? Así que, Sí, sí, interesante. Y esa básicamente nos da pie al siguiente punto. Cuando nosotros hemos entendido que debemos de guardar la unidad, ahora tenemos que comprender cómo hacerlo. Ahora ya sabemos por qué guardar la unidad. Porque Dios es uno, porque si no tenemos un corazón dividido, si no estamos alineándonos con Satanás, con el anticristo, porque es un mandato de Dios estar en unidad. Pero ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo obtengo? El apóstol Pablo nos lo dice. Versículo 2. Regresemos a Efesios capítulo 4 y leamos ahora nada más el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, así es, lo que acaba de decir Tony. ¿Cómo vamos a guardar la unidad? Por medio de la humildad. Básicamente nos da cuatro requisitos que nos van a ayudar para guardar la unidad. Dice humildad, mansedumbre. Luego dice soportándonos con paciencia. Ahora déjenme un momentito explicar algo acá. Cuando ustedes leen la versión King James, ahí nos da un mejor ejemplo y nos agrega la cuarta cualidad para poder guardar la unidad en el espíritu. Para nosotros aquí en el español dice soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, ya de por sí el amor, ve ahí solo eso ya nos dijo casi que todo. Pero dice en humildad, en mansedumbre, soportándonos y luego con paciencia. Aquí están las cuatro. En la versión King James dice longanimidad. Cuando nosotros leemos soportándonos, la palabra que se utiliza es longanimidad. Esta es una palabra muy poco conocida en el castellano, ¿verdad? Pero es muy importante que la escritura también nos lo enseña. Una cosa es tener paciencia y otra cosa es tener longanimidad. Veamos, vamos paso a paso. Dice la humildad, como nos decía Tony, ahorita lo voy a explicar. Como nos decía Tony, la humildad es creernos, que alguien tenga el concepto de sí que el que debe de tener. No puedo decir que yo soy mejor que Ernita. No puedo yo decir eso porque estoy actuando en orgullo. Aparte, ella tiene muchas cualidades bonitas que yo no las poseo. Y así sucesivamente con otros. Eso nos hace ser humildes. Nos hace pensar de nosotros con cordura, como dice la escritura, la humildad. Luego dice mansedumbre. Igual, ¿qué significa mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre, Tony? Mansedumbre es aceptar la voluntad de Dios, las circunstancias. Las circunstancias, exacto. Mansedumbre es la aceptación santa de las circunstancias. Que si mi hermana tiene más y yo tengo poquito, si mi hermana, por ejemplo, si Janet tiene una camioneta grande, bonita y blanca, y yo no la tengo, pero eso no me va a hacer mejor que ella, ni menos que ella. Yo voy a ser mansa. Yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Dios la ama tanto a ella que le dio una camioneta tan grande como la que ella tiene. Y Dios me ama también a mí que me dio un carro pequeñito porque Dios sabe que eso es lo que necesito. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es la aceptación santa de las circunstancias. Pero ahí comenzamos a ver por qué la unidad se pierde. El que no tiene comienza a enojarse por el que tiene. No, ese quizás es vendedor de droga. No, es a saber qué tiene. No, es hermano a saber. Ay, déjelo. Dios lo quiere bendecir a él. A usted en su momento lo va a bendecir. Usted tiene que hacer con mansedumbre, aceptar la voluntad de Dios. Luego dice, soportándolos, la palabra que les mencioné, longanimidad. Longanimidad, oigan la definición de lo que es longanimidad. Es la capacidad de refrenar o abstenerse de reaccionar. Lo vuelvo a repetir. Es la capacidad de refrenar o abstenerse de reaccionar instintivamente
contra una persona irritable. Eso es longanimidad. Es casi diferente que paciencia, pero viene siendo casi lo mismo. Longanimidad. En el idioma inglés se dice el long suffering, o sea, sufriendo largamente, long suffering, esa es la longanimidad, ¿verdad? Lo repito para los que están anotando, la capacidad de refrenar o abstenerse de reaccionar instintivamente contra una persona irritable. Si alguien le ha puesto a la par suya, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada, Luz, con una persona difícil, Dios está probando su paciencia. Dios está trabajando en usted la longanimidad, que usted no reaccione ásperamente, porque nuestro reflejo en lo natural, en lo humano, ¿cuál es? Es un reflejo, ¿eh? Así como cuando el doctor le pega a uno en la rodilla, se le levanta la rodilla. Sí. Un hermano le contesta mal, yo le respondo mal también. Tú me hiciste, yo te hago. Dice, nosotros aplicamos la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor Jesús vino a decir, no va a ser ahora la ley del talión la que tienes que aplicar, no es ojo por ojo. Ahora es, si ellos te hacen mal, si ellos te golpean una mejilla, vuélvele tú y dale la otra. Esa es la ley del Espíritu. La ley del talión era, ¿se recuerdan cuando Jesús dijo, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué significa eso? Si tú le sacaste el ojo a tu hermano tiene el derecho de venir y sacarte tu propio ojo. Es la ley del talión, así se le llama. Pero Jesús subió el estándar y dijo, no, ahora ya no se va a aplicar la ley del mundo, ahora se va a aplicar la ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu, Jesús? Si te dan en la mejilla, ponle la otra. Si te piden tu capa, ve y busca otra y dale otra. Si te piden que cargues una mía, ve tú y cárgale otra mía más, la mía extra. Esa es la ley del Espíritu. Así debemos de vivir nosotros. Ahora no es ojo por ojo y diente por diente. Si te devuelven mal, devuelve con bien. Si te hacen injusticia, da amor. Y eso es lo que cuesta. Sí. Eso es lo que se hace difícil para nosotros. ¿Por qué? Por el corazoncito cochinote, como decía alguien, ¿eh? Por el corazón cochinote que tenemos. Sí. Pero ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí es donde el Espíritu Santo nos da la fortaleza y en vez de reaccionar, dice, gracias hermano, Dios te bendiga, lo voy a hacer así como tú dices, lo voy a hacer así. Y la gente se queda, wow, ¿y qué le pasó? Si lo estoy ofendiendo, le estoy pegando y no se defiende. Sí. Oh, pero dice el Señor, oh, tranquila. Es como uno también hace brillar Jesús en uno, glorifica al Señor. El hombre interior está comenzando a reflejarse en tu rostro. Lo que decíamos. No, lo que pasa, yo siento que ese tema, ese aspecto, ¿verdad? de la mansedumbre o de la longanimidad, ¿verdad? Esa ley espiritual, no es fácil, ¿verdad? Es difícil. Exacto. Es difícil porque tenés que tener la actitud correcta, la robustez, la madurez espiritual, ¿verdad? Para poder cargar con eso, ¿verdad? Porque lo primero que uno hace es que se le sale la carne. Sí, se le sale lo humano y dicen no, ¿y por qué? Eso no es correcto, eso bajo las normas de educación, bajo las normas de esta... humanamente tratamos de justificar, ¿verdad? Sí. Y decimos no es aceptable, ¿verdad? Pero no tenemos, y tenemos fuerte esa parte humana, ¿verdad? Tenemos fuerte, entonces podemos dar muchos argumentos de por qué no tengo que permitir esto, ¿verdad? Pero tenemos muy pocos argumentos por la madurez de por qué debemos obrar de la forma como dicen estos versículos. Así es. Entonces, si bien se puede predicar, ¿verdad? Que no es muy popular, ¿verdad? Pero se predica quizás a una congregación que no tiene la fuerza, pues, ¿verdad? Es como decir, no, ok, mañana no voy a pecar. No tenés la fuerza para no pecar, ¿verdad? Únicamente en el Señor puedes vivir en victoria. Únicamente en el Señor podemos cumplir esa parte, ese requerimiento, esos versículos. Sí, así es. Y es que no es fácil. Mire, si yo lo estoy mencionando es porque la Escritura nos lo enseña y porque tenemos que aprender. Pero eso no significa que yo estoy libre de pecado. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le trajeron a aquella mujer? ¿Y quién la estaban acusando? ¿Quiénes la querían apedrear?
los sacerdotes, los que conocían la ley la querían apedrear. ¿Y qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie dijo una palabra, solo se oyó puc, 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 que empezaron a caer todas las piedras en la tierra y cada uno se fueron. Igual, si yo estoy hablando de esto, si yo estoy tratando este punto, no significa que, es que nadie puede decir, ah, no, yo ya lo logré. Ah, no, hermana, a mí tráiganme a quien sea, que yo tengo una longanimidad. Es que tenemos que trabajar. Todos estamos trabajando en diferentes áreas y Dios está trabajando en nosotros. Lo que pasa es que, ¿qué es mejor? ¿Que no sepamos o que sepamos y que le pidamos a Dios su gracia, sus fuerzas? Es mejor. Es mejor enterarse de qué es lo que tengo que hacer, de cómo se llama, lo que le tengo que pedir al Señor. Como no sé, alguien quizás, Lisette creo que me decía, dice, es que quiero saber cómo se llama para saber cómo orar, ¿verdad? ¿Qué pecado es ese? Para saber orar por eso, ¿verdad? Saber pedir. Para saber pedir, ajá. Tenemos que saber hacia dónde atacar, porque el apóstol Pablo dice, yo no puedo correr o golpear como golpea al aire. No, yo tengo que pegar directo, al punto, donde está la llaga, donde está el problema, tengo que pegar, ¿verdad? Entonces, dice, vamos a mantener la unidad cuando tenemos humildad, cuando tenemos mansedumbre, cuando tenemos longanimidad y cuando tenemos paciencia. Y por supuesto que hablar del amor, ¿verdad? El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Y ahí está la lista de todo lo que es el amor, ¿verdad? En el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ok, ¿estamos bien? Podemos suspirar y decir, ayúdanos, Señor. Acuérdense que todo esto no lo vamos a lograr solos. No podemos, como decía mi esposo, no podemos producir algo bueno nosotros. Todo esto que estamos viendo lo vamos a obtener, lo vamos a lograr por medio del Espíritu Santo. Por medio de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior, hasta que seamos perfectos y cabales. Hasta entonces vamos a decir, ya estoy terminado. Hasta cuando alguien venga y nos abofetee. Y nosotros vamos a decir, gracias. Gracias, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Sí. A Jesús no lo bofetearon solamente. Ahí le arrancaban su barba, Wow. ahí le arrancaban su cabello. Si a usted le van a, con perdón de mi esposo, ¿verdad? Pero a muy pocos hombres les gusta que les toquen la cabeza, ¿verdad? Hay muy pocos hombres. La mayoría, cuando alguien les quiere tocar la cabeza, no se dejan tocar la cabeza. Ahora imagínense a Jesús. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y él en ningún momento hizo el gesto de, no me la pongas. Él agachó su cabeza y dejó que se la pusieran, porque lo estaban mofando, se estaban burlando de él, diciéndole, ¿te crees rey? Te vamos a coronar como rey. Y le pusieron una corona no de oro, no de piedras, de espinos. Imagínense qué tremenda mansedumbre, humildad, paciencia, longanimidad, la que el maestro mostró. Precioso, ¿verdad? Digno ejemplo que nosotros tenemos que imitar cada día. Y que aunque a veces nos... Exactamente. Y que a veces nos cueste, y que a veces reaccionemos, ¿verdad? Y hablemos. Vengamos y digamos, Señor, perdóname, ayúdame a no seguirlo haciendo. Nadie me recordó que tenía que grabar. ¿Nadie? No estoy grabando. Bueno, avancemos entonces. Pero lo grabó ella. Sí está grabado en el video. Vamos, lo voy a encender para seguir grabando. Hoy se me fue. Ok, entonces la unidad la vamos a poder guardar. Seguimos en el capítulo 4 de Efesios y la unidad la vamos a guardar cuando somos humildes, cuando somos mansos, cuando nos aprendemos a soportar, ¿verdad? Longanimidad, y también cuando tenemos paciencia y por supuesto amor los unos con los otros. Cuánto nos enseña el Señor por medio de su palabra, ¿verdad, hermanos? Así es. Cuánto necesitamos pedirle al Señor, ayúdanos a ser cada día conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Avancemos. Vamos a tratar ahora el punto B, el literal B, y es guardar la unidad para con Dios. Sí. ¿Sí, amor? Solamente una pequeña observación. Sí. Esas 4 palabras no son fáciles. No son fáciles.
humildad. ¿Cuántas veces saltamos? Sí, sí. ¿Verdad? La mansedumbre, De reflejo, ¿verdad? la paciencia y el amor. Ujú. Para poder, pero por eso decía un maestro de edición, que la unidad era, creo que un gráfico sacaban con una escalera, ¿no? Sí, sí, sí. Y la unidad estaba en la parte más alta. Sí, sí, el amor fraternal. Y la unidad estaba en la parte más alta. O sea que se tenía que madurar y para pasar por todo esto, de la forma en como Dios dice, o sea, Sí, de sí, verdad. Sí, de la manera. Probadito, probado, ¿verdad? No, probado, ¿verdad? Y llegar hasta ahí, Estados Unidos, no es fácil. No ¿verdad? es fácil. No es fácil, pero yo no me tengo que, o sea, es la voluntad de Dios. Sí. Y como cristianos no podemos apuntar a otra parte que no sea esa. Tenemos que apuntar a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios dice ahí a la unidad y vas a pasar por todo esto. Entonces decirle, ok, y te va a tocar agachar la cabeza, te va a quedarte callado, te va a tocar obedecer, te va a quedar aguantarte, te va a tocar mermar, hasta que llegues a la unidad. Sí, así es. ¿Verdad? Hasta llegar a ese punto, Ajá. ¿verdad? Pero lo mejor es que, mire, si alguien sabe que tiene que estudiar y llegar hasta el college, ¿verdad? Hasta la universidad, para poder llegar a la universidad, tiene que pasar por kindergarten. Después, primaria, secundaria, high school y así hasta llegar al college. Pero no voy a pretender llegar hasta college si no he pasado kinder. ¿Verdad? Entonces, por eso se menciona. Por eso uno tiene que conocerlo, uno tiene que saberlo. Porque necesitamos saber hacia dónde nos extendemos. Tenemos que saber cuál es la meta. Tenemos que saber cuál es el camino por el cual tenemos que caminar, ¿verdad? Ahora, alguien puede decir, no, eso es imposible. Sí, en sus fuerzas es imposible, pero en la voluntad de Dios, con la gracia, con las fuerzas de Dios. Y es que, por eso es que vivimos en la gracia, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dado, dice el apóstol Pedro. Se nos han sido dado. De hecho, tenemos el Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que le decimos, ayúdame, Señor. No estamos Ayúdame. solos. Exacto. ¿Querías decir algo más? Me lees la cara. Sí. Le veo las palabras. Yo creo que la forma en que solo suspiro le quiero decir algo. No, creo que sí, que no hay un mandato en toda la Biblia, que sea humanamente fácil, Sí. ¿verdad? No hay uno solo. Pero primero tenemos que estudiarnos, ¿verdad? Tiene que entrar en nuestra mente. Es decir, tenemos que saber que existe. Exacto. ¿Verdad? Que saber que existe, ¿verdad? Entender qué es lo que quiere decir Dios y que está ahí ese mandato, ¿verdad? Esa voluntad de Dios. Ya lo conocimos, ¿verdad? Después lo tenemos que aceptar y decir, ok, porque podemos decir no, ¿verdad? Luego lo aceptamos, tenemos que honestamente anhelarlo, llegar al punto de decir, ¿y realmente te amo, Dios? ¿Realmente te amo tu voluntad? ¿O es un jueguito el que me tengo? ¿Verdad? Entonces tengo que amarlo, amarlo, ¿verdad? Y hasta entonces, después, entender, ¿verdad?, que esto es puro milagro de Dios, que ninguno de sus mandatos va a ser hecho con fuerza humana, Así es. ¿verdad? Que todo es con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, ¿verdad? Que nada puede ser hecho humanamente y que verdaderamente es un milagro que nosotros podamos cumplir un mandamiento. Es un milagro que es el poder de Dios únicamente, ¿verdad? Y si lo anhelamos y se lo rogamos humildemente a Dios, entonces Dios puede tener misericordia de nosotros, hacer el milagro en nuestro corazón, y hasta entonces, hasta que llegamos a ese punto, ya el milagro pasó, ya la palabra pasó acá, y ya llega a nuestras manos, ya llega a nuestros pies, y comenzamos a caminar y a hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que la Escritura dice, ¿verdad? Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así es que no se canse de procurar la unidad, procure la unidad. Y es así, paso a paso. Procure la unidad entre la familia, su esposo, sus hijos, luego procure la unidad entre las personas más cercanas y así sucesivamente hasta poder obtener la unidad
dentro del cuerpo de Cristo. Avancemos, mis amadas hermanas. ¿Nadie más tiene algún comentario más, algo que aportar? ¿Estamos bien? O sea que si uno en la mansedumbre, que es en lo que a veces uno no acepta las cosas o así, si tú respondes mal o actúas mal, puedes llegar y pedirle perdón a Dios. Claro. Porque estás trabajando en él. Exacto. En cualquier cosa de, de las que nos existan. Y es que por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos perdone. Porque hay momentos que no estamos en el mejor momento, valga la repetición, ¿verdad? No estamos en el mejor momento para decirle a un hermano o a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, sí, hija, esto se hace así, así. No, hay momentos que estamos, pero no me hable nadie, no me mire nadie, ¿verdad? Ahí es donde tú tienes que volver y decirle, Señor, ayúdame. Señor, esto me está costando, ayúdame, ¿verdad? Y el Señor es bueno, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, dice, una y otra vez. Esa es la misericordia de Dios. Nosotros nos equivocamos a cada momento y Dios tiene su gran cualidad, que es misericordioso. Dios es longánime, Él perdona. Si no, mira, ya tiene 2000 años de estar aguantando a la raza humana. Wow. Ya tiene, y dime, a mí, a veces platico con mi esposo y yo le digo, a mí me cuesta entender a veces la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es que nos da no lo que nos merecemos, sino lo que no nos merecemos. Imagínense, contaba, esto es del dominio público, por eso lo menciono, contaba allí Ávila en un testimonio, que su hija estaba casada, pero dice que el esposo de su hija, o sea, su yerno, mató a su hija, o sea, a la hija del hermano G. Ávila. A su propia esposa. Claro, a su propia esposa, a la hija del hermano G. Imagínense perdonar, o sea, un padre perdonar a la persona que mató a su hija. Imagínense. Y él cuenta el testimonio y él dice, pero yo lo iba a visitar a la cárcel, yo le hablaba del evangelio. Bueno, mi hija ya no está y seguimos siendo buenos amigos. Yo digo, wow, ya son otros niveles, ¿verdad? Son otras personas que viven en otro nivel con Dios. Por eso es que también la Biblia dice que Dios a cada uno le va a dar una prueba que sabe que uno la va a resistir, ¿verdad? Porque Dios sabe cómo está trabajando y en qué nivel está cada uno, ¿verdad? Así es que no es fácil, pero tenemos que luchar día a día hasta alcanzar lo que Dios nos manda. Humildes, mansos, longánimes, pacientes y amorosos. Es poco a poco, así es. Uno va aprendiendo a ser madre con los hijos. Yo se los he dicho tantas veces, uno aprende a ser esposa con el esposo. Bueno, tiene que aprender uno. Uno aprende a ser mejor hijo de Dios equivocándose. Y quizás Dios lo ha dejado así porque las lecciones donde más nos equivocamos son las que más se nos graban, ¿verdad? Nos duele, nos sentimos tristes y le decimos, ay Señor, ya no quiero fallarte así. Y ahí viene el Señor en su amor y en su misericordia y nos ayuda, nos da la fuerza, nos da la gracia para seguir avanzando en su caminar, ya no equivocándonos, ya cometiendo menos errores que antes, ¿verdad? Avancemos, mis amados. Ok, en el versículo 3, Efesios 4 y el versículo 3 dice solícitos, como ya lo mencionamos, solícitos en guardar. Estamos aprendiendo ahorita cómo guardar, ¿verdad? Cómo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 2 nos dio 4 claves cómo podemos guardar la unidad. Pero ahora del versículo 4 al 5 vamos a ver el por qué nosotros tenemos que guardar la unidad. Vamos a ver, versículo 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es, básicamente el apóstol Pablo nos da 6 razones por las cuales nosotros debemos de guardar la unidad. Así, sencillamente 6 razones. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, en primer lugar, no podemos creernos más que otros porque todos hemos sido llamados a un solo cuerpo. En el cuerpo de Cristo no hay 2 cuerpos. Así como en lo natural no es lógico, no es correcto que haya una cabeza y 2 cuerpos, tampoco en Cristo. Hay una cabeza y hay un solo cuerpo. Dice, el apóstol Pablo dice que hay un solo cuerpo. Y si hay un solo cuerpo, usted, Janet, ¿a qué cuerpo vas a pertenecer? Al de Cristo. Al de Cristo.
Lucy, ¿a qué cuerpo va a pertenecer usted? Al de Cristo, hermana. ¿A qué cuerpo va a permanecer? Al único. Y así cada uno hemos sido llamados al mismo cuerpo. ¿Ven entonces por qué nadie se puede sentir mejor que otro? Si hemos sido llamados, dice Pablo, a una misma esperanza. La misma esperanza. Ahora, fíjense, aquí hay una pequeña diferencia que quiero hacer. Todos hemos sido llamados a un mismo cuerpo. Todos hemos sido llamados a un mismo espíritu. Recibimos el mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios, el espíritu del Padre. Lo recibimos todos en la misma medida. Pero ahora, la diferencia es una. La diferencia es que unos viven para Dios y otros se acostumbran a ser mediocres. Y esa es la diferencia. ¿Por qué? El que es mediocre comienza a atacar el que vive por Dios, el que le cree a Dios. Comienza a decir, no, ese se cree mejor, ese se cree más espiritual. No, no es que él se cree espiritual, es que este está siendo mediocre con lo que está haciendo para con Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora oigan esto. La salvación es gratuita. La salvación que Cristo nos da es para todo aquel que cree, lo confiesa y lo acepta como su Salvador. La salvación es para todos, pero a Cristo hay que ganarlo. Y ahí no todos quieren ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. El apóstol Pablo decía, yo quiero ganar a Cristo. Pero alguien podría decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo decía que quería ganar a Cristo, pero Pablo ya era apóstol, Pablo ya había fundado iglesias, Pablo ya era un gran ministro, ya era famoso, Pablo ya hacía muchas cosas, pero Pablo viene y dice, no, yo quiero ganar a Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre nosotros como cristianos. Hay unos que quieren amar a Dios por sobre todas las cosas, pero hay unos que se conforman, si puedo voy a la iglesia, si quiero voy a la iglesia, si quiero hago lo que quiero. Y si puedo. Y si puedo, y si me da ganas, y si no está lloviendo. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, aquí vienen y se parten los dos bandos. Los bonitos, los buenos y los malos, para decirlo así. Los malos van a atacar a los buenos, pero porque los buenos quieren amar a Dios con todo su corazón, y los mediocres no, ellos quieren hacer las cosas a como salga, no quieren vivir para Dios, no quieren ganar a Cristo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿quién pone la diferencia? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? ¿Cristo? No, la diferencia la hace cada uno de nosotros. No se quieren someter. Exacto. Ahora, todos, hay que entender, todos hemos sido llamados a un solo cuerpo, a un solo espíritu, a un Señor, a una fe, a un bautismo y a un Dios y Padre. Todos hemos sido llamados a lo mismo, pero ahí se parte la diferencia. Los que quieren y los que, más o menos, ahí la llevo, ¿verdad? Ahí vamos. No. Dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 16. El Señor Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. El Señor no quiere personas tibias. Dios no quiere hijos tibios. Hoy sí, mañana no, pasado tal vez, ya vamos a ver cómo está el día. No, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque Dios no te va a poder detener. Y fíjense cómo dice, no, o sea, dice, no te voy a poder retener, te voy a tener que vomitar. Cristo te va a tener que expulsar, te va a tener que sacar porque estás malo. Perdonen lo que voy a decir, ¿verdad? Pero uno vomita algo, uno vomita una comida cuando no está buena, cuando no es agradable al estómago, te cayó mal, te hizo daño, tú la sacas, la vomitas. Entonces, si tú le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo, no, o sea, digo tú, ¿verdad? Por decir, si alguien, pues, ¿verdad? Para que nadie se vaya a sentir acusado, ¿verdad? Si alguien está causando problemas en el cuerpo de Cristo, Dios va a tener que vomitarlo, no lo va a poder detener, no lo va a poder soportar. Así es que esa es la diferencia, pero todos hemos sido llamados a un solo cuerpo, ¿sí? Efesios 4 y el versículo 16.
4:16 dice. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero es un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo que está bien unido, bien concertado. O sea, está bien, dice, bien unido por las coyunturas. Y dice que juntos van creciendo, van edificándose. Y se ayudan mutuamente. Y se ayudan mutuamente, exacto. Eso es saber que hay un solo cuerpo. Eso es entender que todos estamos en función de otros. Lo que a Ernita le pasa, me pasa a mí. Lo que a ella le sucede, me duele también a mí. Por eso es que siempre les enseño y les digo, oremos, mantengámonos orando unos por las necesidades de los otros. No todas las personas van a contar lo que les pasa, mas sin embargo Dios sabe lo que le pasa a cada uno de nosotros, pero como hermanos de un mismo cuerpo debemos mantenernos en oración. Bendice a Janet, bendice a Anita, bendice a hermana Eva, bendice a cada uno, ¿verdad? Hay que estar orando en constante comunión con Dios con nuestros hermanos. Luego fuimos llamados, dice, por un mismo espíritu. Dice, solícito, versículo, estoy en Efesios 4, el versículo 3 y 4, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ahora veamos un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, hemos sido llamados y el Espíritu de Dios que se le dio a esta niña Ernita fue el mismo Espíritu que se me dio a mí. Fue el mismo Espíritu que se le ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, hemos estado hablando y viendo en el capítulo 3 de Efesios que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para ayudarnos a crecer, a madurar, para ayudarnos a ser más como Cristo, ¿verdad? Pero acá nos enseña este versículo 4 que el Espíritu Santo también es uno y el Espíritu Santo está haciendo una labor. Ahora, fíjense bien, basado en el contexto de que somos un mismo cuerpo, el Espíritu Santo fue enviado por Cristo, fue enviado por Dios al cuerpo, a todos nosotros fue enviado el Espíritu Santo para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. Y miren, el Espíritu Santo, la obra, la labor que el Espíritu Santo está haciendo en el cuerpo de Cristo es enorme, es inmensa. Dice Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22 y el versículo 17. Y el Espíritu, fíjense la obra del Espíritu Santo que está haciendo ahorita, que la vamos a ver concluida al final de los días, al final del tiempo señalado por el Padre. Dice el versículo 17, Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Exacto, la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen. El Espíritu Santo al final de los tiempos habrá acabado, habrá concluido la obra en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está haciendo una obra en el interior de cada persona, pero también el Espíritu Santo está haciendo una obra en el cuerpo de Cristo a manera global. El Espíritu Santo va a tratar con individuos, pero el Espíritu Santo también va a tratar con la iglesia. Al punto final, a donde el Espíritu Santo va a concluir, es en lo que dice aquí Apocalipsis. El Espíritu y la esposa están de acuerdo. Los dos hablan el mismo lenguaje y juntos van a decir, ven. Le van a decir a Cristo, ven. La iglesia le va a poder decir a Cristo, ven, estoy lista, estoy preparada, ya estoy completa. Bendito Espíritu de Dios que no se cansa de trabajar en su pueblo, en el pueblo de Cristo. La clase pasada o la antepasada, no recuerdo, estuvimos hablando acerca de cómo Cristo fue a preparar moradas, ¿se recuerdan? Sí. Estuvimos hablando de eso que es tan precioso y tan importante de entenderlo y comprenderlo. Y se los dije rapidito, por Lucy no estaba ahí y los que nos están oyendo a través del Facebook, rapidito se los comento. En la costumbre judía es que cuando una pareja, un hombre y una mujer se van a desposar, el hombre se va a trabajar por un año
se va a trabajar y va a hacer casa, a edificar su casa. Allá se está, no vuelve a ver a su novia, sino que está fajándose, trabajando para edificar casa. Y la novia no se queda pintándose las uñas o arreglándose el pelo. Ella se queda trabajando en su vestido. Ella borda su vestido, ella está preparando el atuendo que va a lucir el día de su boda. Eso es en lo natural en el pueblo de Israel. Ahora en lo espiritual está sucediendo lo mismo. Jesucristo dijo, me voy a prepararles lugar, me voy a prepararles morada en el cielo. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo dijera. Pero hay, dijo Jesús. Así es que yo me voy. Yo como el novio, yo me voy y voy a ir a prepararles morada. Y ha pasado más de un año, hablándolo en miles, ¿verdad? Ha pasado más de un año donde Jesús está preparando morada en el cielo. Y el trabajo de la iglesia ahora en día debería de ser preparar el vestido de novia, preparar el vestido de bodas. Y que dice Apocalipsis 19 y el versículo 7, el vestido de la novia son las acciones justas de los santos. Ahorita la iglesia debería de estarse enfocando en su vestido, que esté bien planchado, que esté bien blanco, que esté bien aseado, bien ordenado, que no le falte nada. Ese es el trabajo de la iglesia ahora en día. No es de andar cuadrando a nadie, no es de andarse midiendo con otros, y yo tengo más miembros, y yo tengo más aquí, y yo tengo más servidores. No. Usted como iglesia debe de estarse preparando en su vestido para casarse con Cristo. Debe de estarle abriendo las puertas de par en par al Espíritu Santo y diciendo, Espíritu, ven, trabaja con nosotros para que llegue el día donde el Espíritu y la esposa digan, ven Señor Jesús. Qué glorioso ese día cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Y cuando nosotros, fíjense la mentalidad de uno, y uno piensa de repente, dice, ay, ¿y si me llegara la muerte? ¿Y si me llegara a morirme? No, yo no estoy preparado todavía. Pero tiene que llegar un punto donde nosotros digamos, sí Señor, ven conmigo. Así como el apóstol Pablo decía, no, yo quisiera estar ya mejor con Cristo, decía. Él estaba tan listo, tan preparado que él decía, yo quisiera estar con Cristo, pero por amor a ustedes tengo que quedarme en el cuerpo aún más. Él estaba listo. Que Dios nos ayude y nos prepare, ¿verdad, mis amados? Que el Espíritu Santo nos vista, nos llene de Cristo para que nosotros comencemos a reflejar lo que Él es a otros y que llegamos y ya estemos todos emocionados y digámosle, nosotros ya con nuestro vestidito blanco, con nuestro velo y digámosle, Espíritu Santo, podemos decirle ya, ven, Jesús, ven. Porque el Espíritu y la esposa tienen que decir el mismo lenguaje. Y luego la corona te ponen después. Y luego poner la corona a la novia. Y luego ponerle la corona y el anillo. Darle la plenitud de lo que se le había dado al principio, ¿verdad? Finalicemos el versículo 17, que nunca lo termino. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que esté preparado también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué precioso el Señor, ¿verdad, hermanos? Así es que estamos en un solo cuerpo. Hemos recibido el mismo Espíritu, que el mismo Espíritu nos está preparando a todos. Luego tenemos, ¿qué más? Tenemos en común, tenemos un Señor, dice. ¿Y cuál es ese Señor? Nuestro Padre. Es Cristo, nuestro Padre, es Dios, nuestro Padre. Él es nuestro Señor, ¿verdad? Dice Hechos 2:36, rapidito leamos Hechos 2:36 y anoten también Romanos 10:9. Hechos 2 y el versículo 36. ¿Qué dice Hechos 2:36? Y Romanos 2:9, ¿verdad? 10:9. ¿Alguien lo tiene? Están anotando. Ok, dice 2:36 de Hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
el Señor, nuestro Señor es Cristo. Y Romanos 10:9. Romanos 10 y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es nuestro Señor, Cristo es nuestro Señor. En cuarto lugar tenemos también una fe. Una fe. Y esto es tan básico, tan importante en nuestra doctrina como cristianos. La fe. Oh, tanto que hablar con respecto a la fe. Y bueno, solo para dejarles una escritura, una base bíblica, Hebreos 11, ustedes la conocen. Hebreos 11, ¿qué es? La fe es la substancia de lo que se cree, la esperanza de lo que no se ve. La fe tanto, me encantaría hablar tanto de lo que es la fe, cómo se incrementa la fe, cómo podemos hacer que nuestra fe aumente. Pero es algo que Dios lo pone dentro de nosotros. Es algo que Dios nos lo da gratis. Es un don de Dios. Él nos lo regala, pero nosotros tenemos que hacer crecer también la fe. Luego, en quinto lugar, tenemos un bautismo, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Igual, doctrina básica, todo esto es doctrina básica, literalmente básica. Ahora, ¿qué decir del bautismo, verdad?